Dios les bendiga. Amén. Aquí hay más gente, se puede oír eso más Amén. poderoso para recibir la bendición del Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Pues en esta tarde, en obediencia al Señor, voy a traer la enseñanza. El Señor me dio esta enseñanza el lunes, cuando el fin de semana pasado, cuando yo me estaba preparando para el servicio de oración y no lo pude dar. Le dije al pastor, va a ser un poco extenso, y el Espíritu Santo fue el que tomó el control de ese servicio y no di la enseñanza. Entonces yo dije, bueno, Señor, si esto fue tuyo, de parte tuya, y tú quieres que yo dé esta enseñanza, que el pastor me diga a mí que traiga la enseñanza el domingo, y eso no ocurre. Ustedes saben, los que han estado con nosotros. Y el miércoles recibo un texto y me dice, ¿quieres tú traer la enseñanza este domingo? Gracias, Señor. Y yo, la enseñanza es sobre obediencia. Aleluya. Y en ese momento que recibí el texto, dije, y el Señor me dijo, obediencia. Y entonces enseguida le contesté, sí, yo traeré la enseñanza. Y la enseñanza, como les digo, el título es obediencia, y obediencia al Señor. Dios, y amén. Este salmo que comenzó el pastor, y él no tiene idea de lo que el Señor me había dado para hablar. El versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Santo. Cuando dice temor de Jehová, es ese temor, ese reconocimiento de quién Él es. Nosotros como hijos de Él no tenemos que tener miedo de Él, porque Él nos ama, pero sí tenerle en respeto en quién Él es. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras Biblias. No se tienen que poner de pies, porque voy a leer junto con ustedes mientras voy dando lo que el Señor me ha dado. En Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir al capítulo 13 de Primera de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pueden ir al versículo 25 del capítulo 12 y después seguimos con el capítulo 13. Jeroboam era un hijo de uno de los siervos de Salomón, y Roboam era hijo de Salomón. Y un tiempo antes de que Salomón muriera, Jeroboam le fue profetizado por un profeta que Dios le iba a entregar 10 de las tribus de Israel. Y después de que él le profetizaron esto, tuvo que huir, porque Salomón, después de que a él le profetizaron esto, tuvo que huir, porque Salomón lo empezó a perseguir y tuvo que huir. Pero después Salomón murió,
y todo lo que se le había profetizado se cumplió. Entonces vamos a empezar desde el versículo 25 del capítulo 12. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey de 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y este fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los judíos, de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8 a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificio pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Después de Dios haberle prometido que lo iba a bendecir, que le iba a dar 10 tribus de las tribus de Israel, él agarró temor en su corazón, porque enseguida pensó en que me van a matar y se van a ir otra vez a Judá, a adorar allí a Judá. Y entonces lo que hizo fue, como pudimos leer, él hizo altares y hizo ídolos, y él mismo puso sacerdotes que no eran ni de Leví, hizo sacerdotes. Y yo a veces pienso, o pregunto en esta mañana, ¿qué está poniendo el enemigo delante de ti para que tú no vengas a adorar? ¿Qué está tomando lugar en tu corazón que tú no puedes adorar al Señor como Él manda de ti que tú adores? Amén. Vamos entonces a seguir el capítulo 13. Dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti y a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey al varón de Dios: te pido que ruegues ante
la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido. Efesios 5:11 dice que nosotros no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Amén. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enseñadme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y tu ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traerle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando el Señor te ha prometido a ti algo, aunque se aparezca quien se aparezca delante de ti y te dice algo contrario a lo que el Señor te ha dicho, obedece al Señor y no la voz de uno disfrazado como un ángel. Amén. Y él le dijo: yo también, versículo 18, yo también soy profeta como tú. Porque él seguro era un profeta de los que fue enseñado por Samuel, ¿verdad? Bajo Samuel. Pero ahora estaba viviendo en Betel con el rey Jeroboam y estaba callado, ¿verdad? De todo lo que Jeroboam estaba haciendo, él estaba de acuerdo y no corrigió lo que se estaba haciendo en Betel. Y dice, entonces volvió con él, el versículo 19, y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Dios usa a quien Él quiera usar, ¿verdad? Usó un asno para hablar, ¿verdad? Dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahí ya el Señor le estaba diciendo, ni siquiera vas a regresar a Judá. Por desobedecerme, ni siquiera vas a regresar a Judá. Tus huesos no van a ser enterrados con los de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, dice, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. No era porque el león no tenía hambre, ¿entienden? El león estaba ahí, el cuerpo estaba ahí, el asno estaba ahí, enteros. Era porque el castigo de Dios sobre el profeta por su desobediencia. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él les dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Ahí podemos ver la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no contiende con el hombre para siempre. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero sus hijos, nosotros sus hijos, tenemos una responsabilidad de obedecerle. En Mateo 7:22, capítulo 7, del 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4, versículo 21. Y vamos a leer del versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 20. Y escuchen bien, hermanos. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto incluye hasta en tu hogar, si estás enojado con tu esposa o con tu esposo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, no para hacerse rico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dígalo conmigo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se contrista. Él es una persona, Él es real. Dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Capítulo 5. Andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué es truhanerías? Trampas, engaño, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo estábamos en tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Que donde quiera que nosotros vayamos, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, en la tienda, ¿verdad? Si vienen amistades no en conversa a nuestro hogar, que nosotros seamos luz al frente de ellos, que ellos puedan ver a Jesús por medio de nosotros. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos ¿de qué? De luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andáis. ¿Qué quiere decir con diligencia? Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Juan 14, del 13 al 15, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, tenemos que obedecerle, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los 2 mandamientos que Él nos dejó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 14, 23 dice: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Cuando guardamos su palabra, le respondemos a Él con amor, adoración y devoción. Romanos 2, del 5 al 11, 13 y 16 dice, versículo 4, Romanos 2, versículo 4, nos dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor está hablando en esta, siento en el Espíritu decir: escucha. El que tenga oído para oír, escuche. Dice en versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no son los oidores, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es que escuche la palabra, sino los hacedores de la ley, los que caminan en santidad, los que caminan en obediencia. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros tenemos el perdón de Dios una vez que nosotros recibimos al Señor como nuestro único Salvador. Tenemos el perdón, el regalo de Dios en nosotros, el perdón por todos nuestros pecados. Tenemos vida eterna, pero también tenemos justicia. La justicia de Dios está dentro de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es activarla.
pero ya está dentro de nosotros. Y vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. El versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí mismo el versículo 25 dice más: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros nos arrepintiéramos. Él fue y dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos a nosotros ese poder, esas fuerzas de ser hijos de Dios. Amén. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz cayó sobre Él, y sus heridas, y por sus heridas fuimos sanados. Él pagó, dice, el precio de nuestra paz. Si no tenemos paz, algo anda mal. Si no tenemos paz, porque Él pagó el precio por nuestra paz. Y cuando nosotros, la palabra nos dice: no estéis ansiosos por nada, estamos pecando. Si estamos ansiosos, estamos pecando, porque la palabra dice: no estáis ansiosos por nada, sino en toda súplica, ir delante de Dios, dándole gracias primero. Santo, aleluya. Nada tenemos de qué preocuparnos, porque tenemos que poner nuestra confianza completamente en Él. Apocalipsis 22:21 dice que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor me daba esto, el Señor ponía en mí esa urgencia de su venida. Él está a las puertas. Y Él está buscando una iglesia sin manchas y sin arrugas. Tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. Si no es su venida, mañana puede estar tú delante del trono de Dios. Él estará con nosotros hasta el fin, pero tú no sabes cuándo es tu fin. Y Él está con nosotros y prometió nunca dejarnos, nunca. Aunque vengan pruebas, tribulaciones, Él estará con nosotros. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga, que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la voz del Espíritu Santo, trayendo convicción a nosotros
y acercándonos más al Señor y poniendo esa hambre en nosotros de su justicia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Alabamos al Señor Todopoderoso, gloria a Dios. Que su palabra pues esté saturando nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hablado? Amén. Si es así, si creemos que su Espíritu Santo está en medio vuestro, me vino a la mente lo del ciego Bartimeo, que reconociendo que Jesús estaba en medio, que Jesús estaba pasando por ahí, empezó a clamarle: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo llamó y vino a su presencia, no era simplemente que el Señor tuviera misericordia de él, sino que entonces Jesús le pregunta a él: ¿qué quieres que te haga? Y nosotros hemos llegado aquí en este día, algunos en grandes victorias, otros con pruebas, otros con situaciones, un sinnúmero, ¿verdad? Pero la pregunta a través de su palabra, que la hemos escuchado, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué queremos que el Señor haga con eso? Individualmente para nosotros. ¿Qué quieres? ¿Te quieres quedar igual o quieres algo diferente? Que en estos momentos de estas últimas alabanzas, pues el Señor ministre su vida. Pídele al Señor que le dé ese cambio que usted necesita. ¿Amén? Porque Él está dispuesto. El equipo de alabanza que pasa hacia adelante. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies, hermanos.